empezar a grabar. Entonces vamos a ver la pantalla. Ya si van ingresando, voy a habilitar la sala para que ingresen directamente. ¿Ya? Si por ahí ven a alguno que no es del salón, me avisan para sacarlo, porque si no, nos va a valorar toda la sesión. Porque han estado pasando cosas así. ¿Ya? Está entrando, no sé si será alumnos, pero en cuarto han entrado infiltrados. No sé quién les habrá dado la clave. Entonces, ya tenemos 16 participantes. Vamos a ingresar a la pantalla compartida. Sí, los que tienen, los que han podido descargarlo, han visto, es un repaso del bimestre. Voy a poner por acá esto. Ya, entonces estamos en la semana 9, y aquí. Y la fecha es 28 de mayo, ¿no? Bueno, esto ya lo pasamos de frente. Y aquí hay un repasito sobre gases, que lo hemos hecho en las primeras dos clases, si no me equivoco, dos primeras semanas. Ya, pero como les decía, esto de gases es importante porque siempre en unos exámenes de admisión vienen problemas de gases y problemas de soluciones. Y esto no es difícil, sino que hay que familiarizarse con algunas cosas que siempre se repiten. O sea, hacer dos, tres problemas es muy poco, hay que hacer todo lo que se pueda para encontrarnos con dificultades. Pues, ¿no? Si encontramos con dificultades, pues tratar de preguntarle a quien sea, ¿no? Decirle, esto no entiendo, y sacarse de la duda, porque si yo me quedo con la duda y no entiendo y no lo hago, entonces voy a encontrar un momento más adelante el mismo problema y nunca lo pude solucionar. Lo que tenemos que tener en gases en cuenta es qué cosa es esta ecuación, la de Clapeyron, la ecuación de los gases, que es pavo-ratón, que es única, no hay más. De aquí se derivan las otras más, ¿no? Y aquí este P, que representa la presión, el B, que representa el volumen, el N, que representa el número de moles, R, que es una constante de los gases, que tiene un valor para cuando las unidades están correctas, y T, que es la temperatura. Miren, la temperatura tiene que estar en grados Kelvin, siempre, es temperatura absoluta, grados Kelvin. Hay que pasarla, si es en centígrados, lo sumamos 273, ¿no? R es 0082, siempre y cuando la temperatura esté en Kelvin y el volumen esté en litros y la presión esté en atmósferas. Y N en moles, por supuesto, ¿no? Si no es así, el R tiene otro valor. Por eso este R yo lo pongo uno solo, considerando que los demás tengo las unidades correctas. Si no, los tengo que transformar a las unidades que yo quiero, para no cambiar este R, porque si no vamos a llenarnos de números, de variables. Entonces, mejor transformar todo a las unidades que yo quiero para que este número R, que es 0082, sea un solo número que tenga en mi memoria nada más, no que sea 0082. Miren que toma otros valores cuando tiene otras unidades presión, cuando tiene otras unidades volumen, etc. Temperatura no. Entonces, y esta también es otra de las condiciones que tenemos que tener en cuenta. Condiciones normales son condiciones de temperatura y presión. Temperatura 0 grados centígrados y presión 1 atmósfera. Estamos hablando de gases, ¿ah? Y los gases siempre, si yo tengo un gas encerrado en un recipiente, un balón de gas, por ejemplo, entonces yo tengo que ver que ese balón de gas, como es un gas y está encerrado, tiende a tratar de escaparse, porque los gases tienden a expandirse, ¿no? Pero si está encerrado en un recipiente, entonces está haciendo una presión tan fuerte que lo que quisiera es romper esa presión, ¿no? Romper ese envase y escapar, salir. Su característica de los gases es difundirse, o sea, expandirse todo lo que pueda. Si lo tengo encerrado, entonces está conteniendo una presión en el recipiente, ¿no? Si yo pongo un recipiente débil, se puede romper. Si pongo un recipiente más grueso, como los balones de gas, entonces puedo mantener la presión del gas que tiene adentro. Entonces, esa presión tiene que estar en atmósferas. Miren que yo cuando yo inflo una llanta, no está en atmósferas. Me dicen ahí bares, algo así. Entonces, tendría que haber una transformación entre presión en bares o en milímetros de mercurio a atmósferas. Pero para los gases, yo necesito presiones en atmósferas. Y una atmósfera es la presión atmosférica de nosotros cuando estamos al nivel del mar, ¿no? O sea, la presión de una atmósfera es la presión atmosférica. Y es 760 milímetros de mercurio en la otra escala de Torricelli, ¿no? Un mol, miren, a condiciones normales, un mol de cualquier gas ocupa un volumen de 22,4. Si yo reemplazo acá mol 1, R0082, temperatura 273, que es 0 grados centígrados, y presión 1 atmósfera, yo obtengo un valor de B que sale 22,4. Me dijeron un mol, pero no me dijeron de qué gas, si es oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, no me dijeron. De cualquier gas, siempre 22,4. O sea, si yo sé que un mol
a condiciones normales me ocupa 22,4 litros, entonces yo podría hacer una regla de 3. Yo digo, si tengo 3 moles de nitrógeno a condiciones normales, ¿cuál sería el volumen? A ver rapidito, ¿quién me dice? 3 moles de nitrógeno a condiciones normales, ¿cuál es el volumen? ¿Quién me dice? Campuzano, Zulca, Taco. A ver, a que participen un poquitito. ¿Cuál es? A ver, un mol me ocupa 22,4 a condiciones normales. A condiciones normales, 3 moles de nitrógeno, ¿cuánto es el volumen que tendría? 67.2. Claro, porque sería 22,4 por 3, ¿no? sesenta y siete coma 67.2. dos litros, ¿no? 67,2 litros. Entonces, esto, a ver, ha puesto Zulca. Taco, 67,2, pues tú, Taco. Por eso les estaba pidiendo calculadora, ¿no? Entonces, es relacionar rapidito, pero el numerito 22,4 sale de la presión, volumen, temperatura, RT, o sea, de la ecuación de los gases sale ese valor de 22,4 cuando N es igual a 1 a condiciones normales. Entonces, si yo me acuerdo de ese 22,4 y yo encuentro que un gas tiene 5 moles a condiciones normales, automáticamente digo, si 1 es 22,4, 5 moles será 22,4 por 5. Entonces, esa es una relación rapidita. O si no, tendría que utilizar mi ecuación de gases, la ecuación esta que está de pavo ratón, la ecuación de los gases, la ecuación de Clapeyron, y tratar de poner todo en su lugar y o sea, sacar la variable que me interesa, que en caso es volumen, ¿no? Eso sería. Entonces, espérate, voy a poner aquí las cámaras de ustedes. De nuevo están sin cámaras todos. ¿Qué pasó? Flor de un día. Miren que esto es, ahora sí hay evaluación. Este es el último día de clase. Profe, Y ojalá uno. muchos megas. Ah, ya. Bueno, ya. Se podría entender así, ¿no? Puede ser. Ah, por lo que tienen ustedes celular, ¿no? Ya, pero los que tienen su laptop, ahí sí, ¿ah? Tienen que ponerlo. Miren que esta información de la cámara voy a corroborar con su tutor. Si el tutor no está al tanto de ustedes, de su situación, entonces vamos a tener que hacer más trabajo por ahí. Conde también está por ahí presente, ¿no? Sharon también Sharon también estás con celular. Sí, profesor. Ah, ya. Chaparro también. Yo también, profe. A ver, Jamie Quispe ha levantado la mano. Dime Profe, nomás, casi toda Jamie. la mayoría. Ya, entonces está bien, ya, se le puede entender. Entonces, ya dejemos un poquitito eso. Entonces, traten de ahorrar energía si se trata de celular. Ya, entonces eso yo no lo sabía. Hay que preguntarle al tutor, porque el tutor me debería haber dicho. ¿Qué es? Ah, Enrique, ¿no? Sánchez. Ahora le voy a decir. Ya, entonces, a ver, hay un chat por aquí que me están escribiendo. Cámara. Ah, ya. Ah, Jamie no, porque tiene cámara. Ya, Jamie. Entonces, atenta. Pero escribe en el chat tus respuestas también, ¿ah? Ahí sale, y mire, ya está todo lo que escriben en el chat, está siendo registrado. Inclusive ahí lo que me están escribiendo, se malogró mi cámara, etcétera, también está siendo registrado. Cosa que yo ahí, ¿por qué no ha contestado? Ah, porque no tenía cámara, ¿no? Entonces, de repente ha contestado en el chat, acá está siendo registrado. Taco ha contestado, Zulka también ha contestado, y otras cositas están escribiendo por ahí. Está guardado, ¿ya? Así que yo lo puedo revisar. Entonces, mire, acá hay un ejemplito. Un gas ideal se supone que es un gas que tiene presiones bajas, ¿no? Ya, lo de gas ideal ya no podemos repetirlo porque ya es de la primera semana. Pero es un gas que tiene presión baja, o sea, no es un gas extremo de temperaturas altísimas ni nada de eso, ¿no? Temperaturas normales, por ejemplo, por encima de los 100 grados centígrados puede ser. Y una presión de 4 atmósferas, en realidad no es mucho 4 atmósferas de presión, se encuentra en un cilindro de 100 litros. Miren, este problemita me está dando los datos de temperatura, presión y volumen. Tengo las tres variables de estados, ¿no? Presión, volumen y temperatura. El R ya es un número que ya lo conozco. Me imagino que me van a pedir las moles, dice, allá las moles del gas. Entonces, lo que tengo que hacer es reemplazar estos datos en esta ecuación que está acá, que es pavo ratón. No hay nada más, pero tengo que poner las unidades adecuadas. Temperatura 127, lo tengo que transformar a Kelvin. En centígrados no me sirve, ¿no? ¿Cuánto le tengo que sumar para llegar a Kelvin? La temperatura es 127. 273. 273. Por lo tanto, la temperatura sería 400. Acá 400. está 400. ¿La presión está en atmósferas? No hay problema. Presión 4. Mira, si está en atmósferas, no hay problema, ¿no? Y se encuentra en un cilindro de 100 litros. O sea, el volumen está en litros. No hay problema. Por lo tanto, R es 0082. Mira, tengo que asegurar de estas tres variables. Kelvin,
atmósferas y litros. Y este 0082 ya cae solito por su propio peso. Ya no tengo que estar pensando, ¿será correcto? No, de frente, 0082. Lo reemplazo en la fórmula y me sale, pues, presión 4, volumen 100, R 0082 y 400, que es la temperatura, abajo. Hago esta ecuación, resuelvo esta ecuacióncita, bueno, esos problemitas que están aquí, y me sale que es moles, 12,2 moles de ese gas. ¿Me dice qué gas? No me interesa. Me interesa solamente cuántas moles están o cuántas moles tiene en ese recipiente de 100 litros, que es grandote, ¿no? Entonces, ¿ves? Es solamente repasar la fórmula nada más, la formulita que ustedes tienen de pavo ratón, con las condiciones que les estoy diciendo de las unidades adecuadas, ¿no? Entonces, no sé si está bien hecho, por si acaso revisen en la calculadora, porque creo que esto a veces uno se equivoca con esta rayita que es la división. Hay que poner entre paréntesis en la calculadora, no vayan a poner de frente porque si no le va a salir otro dato. Mejor pongan todo entre paréntesis y con eso se aseguran. Paréntesis arriba, paréntesis abajo, y ya no tienen que estar preocupados por la división o multiplicación, si utilizan calculadora. Que aquí en estos casos sí es necesario, porque mira, son decimales 0082 y todo eso, ¿no? Entonces, en gases necesitamos la calculadora, sí, y aproximar la respuesta. Por si Sí, acaso está voy bien a... la respuesta. Sí, ¿no? Allá atrás ya no lo reviso. Entonces, si está bien, ya ahí lo dejo. Entonces, mire, este es un problema sencillo. Y estos problemas, así como los ven, ahorita de repente los que lo han entendido dirán, pues, este es fácil, claro, es fácil, pero hay muchas personas, en el caso de los chicos que están en quinto o que terminan secundaria, que en el colegio no han hecho esta clase de gases y cuando ven este problema en realidad es tan sencillo que como nunca lo han visto, no lo hacen, pues. O sea, solamente tienen que acordarse en este famoso pavo ratón y en las unidades que tienen que ser las correctas. Y después hacer una división, una multiplicación sencilla, ¿no? Así que ustedes ya no tienen que pasárseles esto. Si tienen que hacer otro más, pues reemplacen de repente con 5 moles, con temperatura, den volumen y pidan la presión, o sea, algunas cositas así, pero es la misma fórmula. O sea, traten de crear sus propios problemas o saquen problemas y traten de hacerlos. Es sencillito. Pero miren, si es en el examen de una universidad, les van a dar datos de repente múltiplos de 0082 para que no recurran a calculadora. De repente le ponen acá, como R0082, de repente el volumen le ponen 8,2 litros, para que puedan dividir 8,2 entre 0082, que le va a salir, ¿cuánto le sale? 8,2 entre 0082, le sale 100. Y ustedes ya no necesitan calculadora. Eso es lo que hacen en los exámenes de admisión. Les ponen un valor parecido a este R para que puedan simplificar, ¿no? Sacar décima o multiplicar por 100 y cosas así. Entonces no necesitarían calculadora. Esa es la única dificultad que podrían tener en el caso de una pregunta, ¿no? Multiplicar y dividir podría ser, pero siempre y cuando lo expresen correctamente. Entonces, eso no lo podemos... Esa es una pregunta que si viene en el examen de universidad, pues no tienen que desaprovecharlo, es un regalo a los que han visto gases, ¿no? Entonces, traten de ver eso, si es posible, repásenlo cuando ustedes ya terminen su secundaria, porque este tema es uno de los más fáciles, pero sin embargo es difícil para muchos que nunca lo han visto. Ustedes ya lo han visto, ¿no? Entonces, esta es la segunda, mire. Allá la densidad del gas oxígeno a 227 grados centígrados y 0,82. Mira, así como 0,82, que es un múltiplo de 0,082, que es 10 veces más, así vienen los exámenes, ¿no? A ver, ¿cuánto sería la densidad? Miren que aquí la densidad tiene otra formulita, que también sale del pavo ratón. También lo hicimos en la segunda clase, creo, en la primera clase de este año, ¿no? Entonces, la densidad es igual a la presión por el peso molecular del gas. En este caso, sí yo necesito saber cuál es el gas, porque necesito peso molecular. No me pueden decir un gas cualquiera, no. Tengo que identificar qué tipo de gas es, porque no es igual la densidad del hidrógeno, que es bien livianito, a la densidad del CO2, que tiene una densidad muchísimo mayor, porque tiene un peso molecular mayor. Entonces, depende del peso molecular. Si es hidrógeno, pues debe ser una densidad muy baja, ¿no? Y si es el metano, por ejemplo, que es CH4, tiene densidad 8 veces más, porque depende del peso molecular. Entonces, en este caso sí es necesario. Y tienes la constante R, que es 0,082. Mira, cada rato se lo estoy diciendo que ya creo que no se le va a olvidar, ¿no? 0,082. Y el T, que es la temperatura en Kelvin, ¿no? Y la presión. Entonces, acá, reemplazando la formulita sería presión 0,082 atmósferas. Acá no le he puesto atmósferas, ¿no? Temperatura 500 porque 227 más 273 me sale 500 Kelvin. 500. Ya, pero mire, ya no le pongo la bolita, ¿eh? Ahora ya hace 3 años ya no es necesaria la bolita para la K.
Es 500 K nada más, 500 Kelvin. R es 0082 y el peso molecular, acá es una rayita arriba, le corrigen ahí, es, a ver, el oxígeno es O2, por lo tanto si es O2 sería 32. 16 por 2, ¿no? Que es 32 gramos por mol. Acá tengo todos los datos, los reemplazo en mi fórmula, sería presión 0,82, peso molecular 32, R abajo 0,082, abajo, ¿no? Y acá multiplicado por la temperatura que es 500. No sé si sale 0,64 o no sé si lo pueden hacer. Sharon, de repente tienes calculadora por ahí. Sería 0,82 por 32 entre 0,082 por 500. El 0,82 entre 0,082 sale 10, ¿no? Así que ahí ya tenemos una ayudita. ¿Salió? Creo que sale 320 entre 500, si no me equivoco todo. ¿Están haciendo? 0082. Pongan paréntesis, asegúrense, ¿eh? Profesor, el 0,82 se multiplica por el 500, ¿verdad? A ver, 0,82, no, se multiplica por el peso molecular, que es 32. Acá está también la fórmula de densidad, peso molecular por presión. O sea, sería Profe, 0,82 está bien. por 32, y abajo sería el 0,082 por 500. Abajo está 500. Sí, sí sale Abajo sale 0,64. 41 y arriba sale 26.24. La división sale 0.64. Ya, está bien, entonces sí está correcto. Y miren, ¿por qué gramos por litro? Porque el peso molecular está expresado en gramos y el volumen está expresado en litros. Así que si el volumen está en litros, tiene que ser gramos por litro. Bien, no es igual que la densidad del agua, que es gramos por mililitros, ¿no? ¿Por qué litros? Porque un gas tiene muy poca masa, muy poco y mucho volumen, entonces la densidad es bien pequeñita. Entonces se expresa en gramos por litro para que no sea tan pequeñito. A ver, profe dice, Jamie dice que no entiendo. A ver, ya, vamos a repetir rapidito para ir. ¿Este problema o el anterior, Jamie? A ver, escríbemelo. O este. Profe, la verdad que yo recién he entrado y pues no entiendo nada. Ya, entonces voy a salir un ratito de esta pizarra, de esta pantalla, vamos a entrar a la pizarra un ratito, ¿ya? Ya, para que podamos ver un ratito la pantalla. Porque de repente las diapositivas, como parece medio mecánico, no se entienden mucho, ¿no? Vamos a la pizarra. Ya, entonces, lo que sí se entiende es que hay una formulita, ¿no? De pavo ratón. ¿Hasta ahí entiendes eso? Esa formulita de dónde salió. En realidad esa fórmula no es que haya salido de ningún sitio. La han hecho los mismos estudiosos, los que han estudiado los gases, y han determinado esa fórmula en forma experimental. O sea, no es que una ley me ha dado esta fórmula ni nada. Esa ley, esa fórmula sale de experimentos que han hecho. Entonces, la gente que ha hecho esos experimentos con gases ha determinado que los gases cumplen siempre esta relación, o sea, esta fórmula, RTN, número de moles. O sea, ratón, ¿no? Presión por volumen es igual a una constante por la temperatura por el número de moles. O sea, cualquier gas que sea. O sea, si yo tengo, por ejemplo, un globo acá y tengo un gas argón, por ejemplo, argón, acá encerrado, entonces yo tendría que ver primero cuál es el volumen del globo. Yo determino el volumen del globo, digo 3 litros, le pongo acá 3 litros. Voy a poner acá 3 litros. Ya. Pero está en nuestro, o sea, en el aire, ¿no? En nuestra atmósfera. Por lo tanto, si está fuera del aire, la presión debe ser pues, una atmósfera. Una atmósfera. Tiene que estar en litros y en atmósferas. Esta es una constante. Todavía no la conozco. Pero aquí la temperatura, supongamos que es, a temperatura normal, está 25 grados, o sea, 298 Kelvin. Estamos hablando de las unidades. Voy a poner aquí las unidades, ¿ya? Atmósferas, litros, grado Kelvin, no tiene bolita. Y me pregunta, que yo, por ejemplo, he determinado la masa de este argón y resulta de que es 40 gramos. Entonces, si es 40 gramos, y el peso atómico del argón, por eso le estaba diciendo la tabla periódica, ahí está la tabla periódica, el peso atómico del argón es 40, entonces se supone que si un mol es 40 gramos, y yo tengo 40 gramos, es un mol. Entonces, los moles es un mol. Ya. Entonces, si yo multiplico esto por esto, y multiplico esto por esto, y divido, o sea, separo el R, experimentalmente este R me salió que es 0,082. Claro, yo he puesto cualquier número, ¿ah? Me sale 0,82. Entonces, todos los gases cumplen esta ecuación, y el R siempre tiene este valor.
experimentalmente. O sea, ellos han hecho experimentos y han puesto presión 1, presión, volumen 3, etcétera, sale siempre 0,082. Entonces, en general, para cualquier gas, si yo quiero saber cuál es la presión, volumen o temperatura, pues tendría que tener los valores de las otras variables. Si yo quiero saber cuál es la presión, pues tengo que tener el valor del volumen. Tengo que tener el número R, que ya lo tengo. Tengo que ver en qué temperatura está y tengo que ver cuántos moles hay. O sea, tengo que saber todas estas variables para determinar la presión. O de repente lo contrario, puedo tener la presión y me piden cuántas moles hay. Entonces, en el problema 1, nos están diciendo, voy a traerlo acá, el problema 1. Nos piden, a ver, en el problema 1 dice lo que hemos hecho. A ver, ahí está. Dice, un gas a 127 grados centígrados. Mira, tengo la temperatura. Esto es 127. Pero tiene que estar en Kelvin. Entonces, temperatura en grados centígrados, para pasarlas a Kelvin, le tengo que sumar 273. ¿Hasta ahí está claro ahí, Amy? Mira, temperatura tiene que estar en Kelvin. Pero me dicen que es un gas ideal a 127 grados centígrados. Entonces le sumo a 273, sería 400, ¿no? Entonces acá sería 400. Dice, y 4 atmósferas de presión, atmósfera. Entonces esta presión ya la tengo, es 4. Dice, se encuentra en un cilindro de 100 litros. Si este es un cilindro de 100 litros, el volumen que ocupa el gas es 100 litros. Porque el volumen, el cilindro está, no es que se deforme ni se ensancha, no, es un cilindro cerrado. Entonces lo que está dentro es el volumen de lo que encierra, ¿no? Que es el gas. Entonces el volumen sería 100 litros. ¿Ves? Está en atmósfera 100 litros y en Kelvin. ¿Es correcto? Y le dicen, hallar las moles del gas. O sea, me piden cuántas moles tiene ese gas que está encerrado en ese volumen de 100 litros. Pero necesito el valor de R, y como lo tengo el valor de R, que siempre es 0,082, con estas unidades, entonces despejo N. N vendría a ser igual a PB sobre RT. Reemplazo los valores y me sale, no sé cuánto salió. ¿Cuánto salió eso? La número 1. 12 creo, ¿no? 12,2. 12,2 moles. Así salió. Pero mira, siempre con la ecuación del pavo ratón. O sea, si a mí me dan las condiciones, o sea, me dan la temperatura, presión, volumen, y el R, que ya lo conozco, entonces me van a pedir las moles. Y lo despejo de esta ecuación. Sí, esa es la primera. En la segunda, habla de densidad, sino que la densidad de un gas, dice. Ya, acá no tengo densidad. En esta fórmula no hay fórmula de densidad. Pero yo la puedo deducir porque de acá sale todo. De este valor de PV igual a NRT, de esta ecuación, sale la ecuación de la densidad. Vamos a ver qué cosa es densidad en primer lugar. Densidad es igual a masa sobre volumen. Masa sobre volumen. Entonces, pero acá no tengo ni masa, pero volumen sí tengo. No tengo la masa. Pero este valor de N, el valor de N, moles es igual a masa sobre volumen. No, masa sobre peso molecular. Este es el valor de moles. Masa sobre peso molecular. Es una ecuación de número de moles. Porque si un mol de CO2 es 44 gramos, 2 moles sería 88 gramos, ¿no? O sea, la relación es así, ¿no? Un mol es peso molecular. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, 88 gramos y el peso molecular es 44, pues tengo 2 moles. Si tengo una masa de CO2, por ejemplo, ¿no? Acá, CO2. Un peso molecular de CO2 es 44 gramos por mol. De cualquier gas, en este caso 44. Si el peso molecular es 44 gramos por un mol, entonces, si yo tengo 2 moles, sería 88 gramos. Entonces, si yo divido masa entre peso molecular, me sale el número de moles. Entonces, yo acá el N lo voy a reemplazar por masa entre peso molecular. Y ahora me interesa la masa y el volumen, porque la densidad es masa sobre volumen. Entonces, pongo la masa acá, y el volumen lo paso a dividir. Acá está. El P lo mantengo acá, y este que está abajo pasa arriba. Y el que está arriba, RT, pasa abajo, ¿no? RT. Esa es la fórmula de densidad. Es masa sobre volumen. Entonces, la densidad de un gas vendría a ser igual a la presión por el peso molecular entre la constante R por T. Esa es la formulita que hemos utilizado. O sea, se ha deducido de pavo ratón, sino que con unas cuantas ecuacioncitas por acá, por allá, ¿no? Simplificando, yo le pongo la ecuación acá. Presión. Acá lo tengo. La presión es, en el problema 2, 0,82 atmósferas. Acá sería 0,82. 0,82.
chiquitito. Sí, sí se ve ahí, ¿no? Aunque sea un poco. 0,82. Dice, ¿qué más? Peso molecular del... Ahora sí te voy a sacar la puerta. Del oxígeno. Y el oxígeno es así, O2. Pues el peso molecular de este oxígeno sería 32. Lo pongo acá. 32. El R ya lo conozco, que es 0,082. Y la temperatura dice que está a 227. Más 273, 500, ¿no? 500. Entonces todo esto es la densidad. Hago mi ecuación o con mi calculadora y me sale 0,64, creo que sale, ¿no? Sí, ¿no? 64 gramos por litro. Un ratito. Voy a hacer que calle ese perro. Oye, pueden callar ese perro, estoy en clase. Pues, calle ese perro. Carmen ese perro, sáquenlo de aquí. Oye, cállate. Y ahora sí. Entonces, a ver, Jamie, ahora no sé si estará un poco más claro. Pero es una sola ecuación, ¿ah? Ya entendí mejor. Más o menos, ¿no? Ya, hay que practicar un poquitito esto. No es difícil, ¿ah? Sino que hay que ver, para que veas que algún día de repente, cuando ya tengas un poco más de tiempo y practiques, digas, esto yo lo he visto, no entendí nada, pero como ya sé que existe, lo voy a repasar. A ver si. Por lo menos sabes que existen algunas ecuaciones, algo así. Pero no es difícil, ¿no? Es fácil. Son ecuaciones sencillas. Entonces vamos a volver a la pantalla para ver cuál es el problema que sigue. Ya, entonces, acá el problema 3 dice, condiciones normales, o sea, CN es condiciones normales. No es el canal de televisión CNN, nada, ¿no? Condiciones normales significa que la presión, ahora ya me la están dando, pero indirectamente. Me dicen que la presión es 1 y la temperatura es 0 grados centígrados, o sea, 273. Entonces, con esta temperatura y con esta presión, acá lo reemplazo en mi fórmula de Pavot-Ratón. O si no, de frente relaciono a condiciones normales, un mol ocupa un volumen de 22,4. Acá como he puesto acá, ¿no? Un mol, 22,4. Pero si tengo 3 moles, dice, no, pero acá el gas helio, vamos a ver el gas helio. El gas helio tiene una fórmula HE, y su peso atómico, o peso molecular, en este caso del helio, es 4 gramos por mol. Si ustedes ven la tabla periódica, el helio tiene un peso atómico de 4. No lo tengo en la tabla periódica a la mano. Es 4 gramos por mol. Si 4 gramos es un mol, 12 gramos será 3 moles. Entonces tengo 3 moles de gas. Y cada vez que me digan que un mol ocupa 22,4, entonces los 3 moles ocuparán un volumen de 67,2 litros, ¿no? Ese sí más sencillo, pues. Pues acá no necesito saber qué gas es. Si me dicen las moles, pues automáticamente saco. Pero si me dicen la masa es porque me tienen que dar el peso molecular, ¿no? Lo tengo que buscar en el Profesor, ¿el 22,4 de dónde sale? eso lo podía sacar de Pavot-Ratón también, ¿ah? Porque es un dato que sacaba de esta ecuación. Profe, ¿y el de volumen? El volumen es lo que sale de esta ecuación de Pavot-Ratón. Pues lo voy a hacer si quieren en la pizarra. Te voy a sacar. Ya, vamos a girar un poco para que se vea la pizarra. Vamos a borrar esto. Para que vean de dónde sale ese 22,4. Claro. O sea, mejor que me pregunten estos valores y dicen, pero este valor siempre pone el profesor y yo no sé de dónde sale. Ya, pues ahora vamos a ver de dónde sale. Ya, dice, Pavot-Ratón. NRT. El volumen es el que me interesa. Oye, tranquilízate. Ya, me interesa el volumen de ese gas, ¿no? Pero dicen que las moles es 1. Acá es 1. Una mol. El R es 0,082. ¿Y la temperatura cuánto es? A condiciones normales, ¿cuánto es? 273. Claro, porque es 0 grados centígrados, sería 273. Igual, volumen no lo conozco. Y la presión dice que es 1. Despejen volumen. ¿Cuánto sale eso? 0,082 por 273. A ver, háganlo. 0,082 por 273. Y sale 22,3. 39, 38 sale, ¿no? Lo redondean a 22,3. 22,86, 38. 22,4. 22,4. Entonces, este es el volumen para un mol
¿De qué gas? No sé, un mol de cualquier gas. Si es oxígeno, es un mol, puede ser 22,4. Si es nitrógeno, es el mismo volumen. Si es argón, es el mismo volumen. O sea, este es el volumen 22,4 litros en un mol de cualquier gas, cualquier gas. Entonces, si a ustedes en un problema, que es lo que viene siempre en los exámenes de universidad, dicen, ¿cuál es el volumen de 6 gramos de hidrógeno a condiciones normales? A ver, rapidito, vamos a borrarlo. Acuérdense que es 22,4 litros por mol, ¿ah? 6 gramos de hidrógeno, ¿cuántas moles hay? ¿Quién me dice? ¿Puedes repetir la pregunta? Ya, ¿cuánto es el volumen de 6 gramos de hidrógeno a condiciones normales? A ver. 6 gramos de hidrógeno. En primer lugar, tengo que reconocer cómo es la fórmula del hidrógeno, ¿no? Gaseoso, ¿va? A ver. Voy a sacar, cambiar de pluma. Acá está el hidrógeno, H2. ¿Cuál es el peso molecular de este H2? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto es? ¿Cuál es el peso de un hidrógeno? 1, pues, 1 gramo. O sea, en la tabla periódica el peso atómico del hidrógeno es así, ¿no? Tienes 1, 1. Acá, 1, 1, sí. Pone con rojo, ¿no? Entonces el peso de un hidrógeno es 1. Pero acá tengo 2 hidrógenos. Por lo tanto, el peso molecular del hidrógeno es 2 gramos por mol. 2 gramos por mol. Ahí está. O sea, un mol es 2 gramos. ¿Y 6 gramos cuántos moles será? Rosemary. 4. 2 gramos es un mol. 6 gramos. 6. 6. 2 gramos es un mol. 4 gramos serían 2 moles. 6 gramos serían 3 moles. 3 moles. Entonces, si tengo 3 moles de hidrógeno, que no me lo han dado como moles, sino me han dado como masa y tengo que transformarlo. Entonces, a condiciones normales, los 3 moles van a ocupar un volumen de 22,4 por 3. Es el triple. Porque cada mol ocupa 22,4 litros. A condiciones normales. Entonces, en primer lugar, para saber cuál es el volumen en condiciones normales, tengo que saber cuántas moles tiene ese gas. ¿Me interesa qué gas? Siempre y cuando, si me dan la masa, sí me interesaría, porque tengo que ver cuáles las moles, ¿no? Pero si me dan las moles, ya no necesito saber ni qué gas, porque cualquier gas, a condiciones normales, su volumen es 22,4 litros por mol. Es el volumen molar, dicen eso. Entonces, por ejemplo, tengo 5 moles de CO2. ¿Cuál es el volumen en condiciones normales de 5 moles de CO2 a condiciones normales? ¿Cuál sería? 112 Claro, porque es 22,4 por 5. ¿De qué depende? De las moles. de las Ahora, moles. claro, si me dice, pero a condiciones normales, ¿ah? Siempre a condiciones normales, porque ya tengo ese dato a condiciones normales. Y si tengo de CO2, si me dicen CO2, o sea, si me dan la fórmula del gas, y con eso puedo determinar el peso molecular, entonces yo puedo determinar cuánto es la masa en moles de ese gas. O sea, tengo el peso molecular. O sea, si a mí me dan masa, yo tengo que saber cuál es la fórmula para poder determinar cuántas moles hay en esa masa de ese gas contenido. Entonces, por eso, si me dan moles, no hay problema. Si me dan masa, pues tengo que tener la fórmula del gas. Por ejemplo, en este gas, C3H8. ¿Cuál es su peso molecular de este gas? Propano. A ver, carbono. ¿Tienen que tener tabla periódica? Carbono 1. 44. A ver, acá sería 12 por 3 más 8 por 1, ¿no? Tendría 44 gramos por mol. ¿Ves? ¿Para qué me sirve este peso molecular? Para transformar masa, que son unidades físicas, a moles, que son unidades químicas. Entonces, si yo sé que 44 gramos es un mol, entonces 88 gramos, ¿cuánto será? 2 moles. 2 moles. Ya, y a mí me dicen 88 gramos de propano a condiciones normales ocupan un volumen de, ¿cuánto sería? 88 gramos de propano a condiciones normales ocupan ¿qué volumen?
4. ¿Qué volumen? ¿Cuántos moles había en 88 gramos? 2. 2. 2 por 22,4. 44.8. 44,8 litros es la respuesta. Ya. Entonces, pero esto siempre y cuando me den masa. Si me dan masa 88 gramos, entonces no me sirve. Yo necesito las moles. Pero para sacar moles tengo que ver la relación entre su peso molecular y las moles. 44, un mol. 88, un mol. Entonces ya tengo las moles. Y una vez que tengo las moles, multiplico por 22,4. Así de sencillo. O si me olvido de ese número 22,4, pues aplico mi ecuación de PV igual a NRT, donde la presión es 1, la temperatura es 273, R es 0,082, y me voy a demorar mucho más. Entonces, este dato ya tenemos que tenerlo en la cabeza. Cuando es condiciones normales, el volumen de un mol es 22,4. Luisa, baja. Bájate. Baja. Mi perro se vuelve loco. Sí, es que cuando viene mi hermana se vuelve loco. Adriana León está por ahí, ¿no? ¿Está bien? A ver, otro gas, para que no se... Esto sí es importante para ustedes, se les tiene que quedar esto, porque sea en gases, esto siempre viene. A ver, yo tengo, por ejemplo, este gas, a ver, que sea el... A ver... SO2. Dióxido de azufre. Ya. ¿Cuál es el peso molecular? A ver, si tienen la tabla periódica me lo sacan rapidito. Si no, voy a tener que darles los pesos moleculares, los pesos atómicos. Este es 32 y esto es 16. A ver, ¿cuánto sale? Azufre 16, no, oxígeno 16 64. y azufre 32. Sería 64. 32 más 16 más 16, 64. Voy a poner acá, 32 más 16 por 2, ¿no? Para que no se... Sale 64, ¿qué? Gramos por mol. Un mol es 62. O sea, unidades físicas, gramos, unidades químicas, moles. En química necesitamos moles. 64 gramos es un mol. Ya. Si a mí me dicen que yo tengo 32 gramos de SO2 a condiciones normales, 32 gramos a condiciones normales, ¿cuántas moles tendría? 64 es un mol. 32... 0,5. 0,5 y multiplicado por un volumen que es un mol por 22,4, que es el volumen en condiciones normales. Sería 0,5 por 22,4. 11,2. 11,2 litros. Entonces, si yo pongo acá que tengo 32 gramos, no sé, a mí me dicen que un mol ocupa 22,4, pero 32 gramos, ¿cuántos moles serán? Entonces tengo que saber el peso molecular. Con el peso molecular determino la relación entre masas y moles, y yo digo, si 64 es un mol, 32 tiene que ser 0,5 mol, o sea, 0,5 significa media mol. Un mol ocupa 22,4 a condiciones normales, media mol ocupará la mitad, que sería 11,2, ¿no? 11,2 litros. Es más sencillo, ¿no? Algo así. Entonces, ese valor de condiciones normales es importantísimo, al menos en los datos en los problemas de química, que siempre vienen en las universidades. Miren, este problema viene siempre hasta en la Universidad de Ingeniería, que dicen que es difícil, viene así sencillo. Pero, ¿qué es lo que dificulta el poder hacerlo? En primer lugar, que no me acuerdo el peso molecular. Para eso necesito los pesos atómicos, ¿no? En las universidades le dan los pesos atómicos. Entonces, una vez que tengo el peso molecular, lo relaciono. Lo que es unidades físicas, gramos, kilogramos, metros, a unidades químicas, que son moles. Me interesan las moles. Entonces, ¿cuánto es 64 gramos? Es un mol. 32 gramos. Medio mol. Medio mol. Y ya tengo las moles. Y si tengo moles, entonces me dicen, me acuerdo. Yo me acuerdo que me dijeron ahí que a condiciones normales, un mol de un gas ocupa 22,4. Entonces, si es un mol, 22,4. Si son 2 moles, sería el doble. Si es la mitad, sería la mitad. Que es 22,4. 11,2, ¿no? Es más o menos así, ¿no? Ya, eso es con respecto a gases. Entonces, yo les podría mandar 100 problemas porque hagan ustedes. El problema es que no sé si los estarán haciendo. Tienen que hacer bastante. Vamos a seguir en la pantalla para ver qué más hay en esta clase. Son 12:47 y no tenemos mucho tiempo. Las clases con quinta deberían ser de 3 horas. Hasta que se canse ya. Bueno, haríamos una pausa, ¿no? Y seguiríamos.
Podemos seguirnos. Así Ya. sí. Claro, hacíamos una pausa, como hacíamos en cuarto, pues, ¿no? Vamos pelota y después ya venían y no querían hacer nada. 4 horas, ¿verdad, no, profe? Sí, pues, pero era para hacer pausas y un poco más didáctico. Ahí estábamos todos presionados. Ya, sí, muy feo es trabajar 4 horas seguiditas. Y todavía cambiar de curso, ¿no? Ya, entonces esta ecuación de los gases es esta. Miren, de la ecuación del pavo ratón va a derivar la otra ecuación que es la ecuación general. La otra es la ecuación de los gases ideales, esta es la gases general de los gases. Entonces voy a regresar de nuevo a la pizarra para que entiendan esta ecuación. De repente por eso no se entiende, porque no se sabe de dónde sale esta ecuación y yo, por lo tanto, si no sé de dónde sale, no la uso, ¿no? Algo así. Entonces dejamos de dónde, vamos a ver de dónde sale. Vamos a salir de todo es del pavo ratón. PB igual a NRT. Esta es la ecuación que me predice cuál es el comportamiento de un gas. O sea, si yo tengo un recipiente con un gas, por ejemplo, tengo una bolsa y dentro un gas, pues en ese gas tiene que haber, en ese recipiente tiene que haber un volumen, tiene que haber una presión, porque de repente la bolsa está a punto de reventarse, o el globo puede estar a punto de reventarse, de repente no aguanta mucho volumen y se revienta. Tiene que haber una temperatura que lo puedo medir con un termómetro, y hay una cantidad de gas que hay, de masa, ¿no? O sea, masa o moles, hay una cantidad de materia. Y este es un número que yo ya lo conozco, que es 0,082. Mira, ya no me imagino que se olvidan, ya nunca, ¿no? 0,082. Entonces, con esta fórmula me predice todo lo que puede pasar en un gas. Ya. Pero, ¿qué pasaría si yo tengo este recipiente? Por ejemplo, tengo este recipiente cerrado, y aquí hago que mi volumen no se altere, o sea, como si fuese un balón de gas, ¿no? Mejor hagamos un balón de gas. Entonces, el balón de gas es de fierro, o sea, no se puede alterar, más o menos así, más o menos un balón de gas. Algo así. ¿Tiene un volumen determinado? Sí, es un volumen constante. El volumen es constante, o sea, no va a variar. No es como una jeringa de inyección, ¿no? Que yo lo aplasto y el volumen se comprime. Lo abro y el volumen se expande. Ahí no. En este caso es un recipiente cerrado. El volumen es constante. Entonces, esto es constante. O sea, constante. Ya. ¿Y cuánto es eso? ¿22,4? No sé. Cualquier volumen. Puede ser 5 litros, 20 litros. Depende del recipiente que tú escojas. Supongamos que Ya. es un balón de gas como el que vendemos abajo, que tenemos en la cocina, que es algo de 11 libras más o menos. Ya, pero en volumen supongamos que sea 20 litros, ya, algo así. Constante, o sea, no va a variar. Ya. El R también es una constante, 0,082. El N, si está encerrado el gas y yo no lo abro, o sea, no le hinco para que salga ni nada de eso, entonces la masa que está encerrada acá, la masa también es constante. Masa constante. Y si la masa es constante, las moles también son constantes. Mira, no estoy cambiando nada. Por lo tanto, esta moles también es una constante. Ya está. Entonces, si todo esto es constante, yo me quedo con esto solamente. P por una constante es igual a constante por T. Pero constante por constante en matemáticas es una constante, ¿no? Y eso también. Y acá P por constante. Y si yo divido si yo divido la constante, sería P es igual a constante por T. Mira, la constante pasa a dividir, pero una constante dividida entre otra constante, en álgebra, sigue siendo constante. Por lo tanto, aquí hay una constante. Yo pongo acá P y lo divido entre T. Es igual a ¿qué? A una constante. Esta es la formulita cuando el volumen es constante. O sea, cuando el volumen es constante, la presión y la temperatura son directamente proporcionales. Si yo aumento la temperatura, la presión tiene que aumentar. Si yo aumento la temperatura de este gas, si yo le pongo candela, lo que pasó en una explosión de una cocina a gas, por ejemplo. Si yo aquí le caliento este balón, que tiene un volumen constante, ¿qué va a pasar con la presión? Que aumento. Acá tengo 25 grados, ahora le pongo a 100 grados, después le pongo 200, o sea, le caliento con un mechero, le echo candela. ¿Qué va a pasar con este balón? La presión va a aumentar. Claro, la presión va a aumentar que ya no aguanta y ¡pah! Explota y adiós todos, ¿no? Salimos por pedazos. Entonces, esta relación de P sobre T, que es una constante, que es directamente proporcional, es una de las ecuaciones que yo les he puesto, que es cuando el volumen es constante, es un proceso isocórico o isotérmico, volumen constante, porque las demás son constantes, y el gas está encerrado, o sea, el volumen es constante. Ese es un caso. P sobre T es la ecuación ¿de qué es?
de Gay-Lussac, que nos dicen que la presión y la temperatura son directamente proporcionales a volumen constante, o sea, en un proceso isocórico. Igual que este volumen, yo puedo decir, bueno, ahora yo voy a hacer que el volumen se cambie, pues, ¿no? Imagínense que el volumen cambie. O sea, el volumen puede ser alterado. Yo pongo acá una tapita de tal manera que, como una inyección, ¿no? Que cuando haya más presión, el volumen aumente, y cuando haya menos presión, el volumen disminuye. Cuando la temperatura cambie, también puede aumentar. O sea, que el volumen puede variar, como una jeringa de esas hipodérmicas de inyecciones, ¿no? Entonces, ahora el volumen ya no es constante, lo voy a cambiar, no es constante. Pero algo tengo que mantener constante. ¿Qué les parece si mantengo constante la temperatura? O sea, la temperatura que sea constante. O sea, yo voy a tener que esta temperatura sea constante. P Constante, por constante, volumen por es constante. Claro, porque miren, constante por constante por constante es constante. Entonces, todo esto ya no sería esta ecuación. Sería PB es igual a una constante. Es igual a constante. Es una constante. Pero miren esta relación en aritmética. Cuando tengo dos magnitudes que se multiplican, que son iguales a una constante, ¿cómo son? ¿Directas o inversas? A ver, en aritmética. Inversas. Es inversa, porque si la presión es 2 y el volumen es 5, sería 10. Pero si la presión aumenta a 4, el volumen tiene que disminuir, porque esto tiene que ser constante 10. Si esto es 2 por 5 es 10. 4 por cuánto tendría que ser? Tiene que ser por 2,5. Aumenta una, disminuye la otra, para que se mantenga la constante. Entonces, es inversa. A mayor presión, menor volumen. Eso es lo que pasa con la jeringa, ¿no? Cuando yo lo presiono, el volumen se hace chiquitito. Cuando yo lo suelto, menor presión, el volumen es más grande. Esa ley, ¿cómo se llama? Cuando la temperatura es constante. Isotérmico. Este PB, que es una constante, es a temperatura constante, es isotérmico. Iso igual térmico, que significa temperatura. Esa es la otra. Igual que esto, la otra fórmula sería, entonces las tres son así, ¿no? PB igual a una constante, P sobre T es igual a una constante, y T, B sobre T sería la otra que es una constante. Miren que son tres casos distintos. Acá la temperatura es constante, acá el volumen es constante, y acá la presión es constante. Pero ¿qué pasa si ninguna de las tres es constante? Todo varía. ¿Qué pasa si todo varía? A ver, vamos a ver que todo varía. O sea, no hay constantes acá. Lo único que es constante es que el gas no cambia en su masa. O sea, que el gas siempre se mantenga la misma cantidad de moles. Si las moles no cambian, o sea, si la masa es constante y R es una constante, entonces quedaría así, ¿no? PB es igual a una constante por T. Miren, no son constantes ni la presión, ni el volumen, ni la temperatura. Solamente la masa es constante. Entonces quedaría esto. PB sobre T es una constante. Esta ecuación es la general de todas. Inclusive más importante también que la ecuación de pavo-ratón. Esta es la que se utiliza bastante. Pero es la más sencilla. ¿Por qué? Porque acá me tienen que dar la relación. Yo digo, si la presión inicial y el volumen inicial y la temperatura inicial la tengo, entonces yo puedo predecir qué es lo que va a pasar después, porque todo esto es constante, ¿no? Va a ser igual a, si esto sería inicial, pues acá sería lo final. Eso es lo que significa, pues, constante, ¿no? O sea, condiciones iniciales y condiciones finales. Si tengo todo lo que es inicial y me dan lo que es al final, pues puedo predecir otra de las variables. Esta ecuación la vamos a ver en este problemita que está más adelante, si no me equivoco. Creo que ese es el que sigue. Vamos a ver. Siempre me vienen unos mensajes, creo que son virus. Dice, mi ecuación general, es la que está acá, ¿no? Dice, un gas ocupa 2 litros. A ver, miren acá. 2 litros a 27 grados centígrados y 1,2 atmósferas. Oye, calla. Ya. Y dice, si se le traslada a un tanque de 8 litros, entonces ahí estoy variando ¿qué? A ver, estaba en 2 litros inicialmente, ahora cambia a 8 litros. Y a 127 grados centígrados, estaba a 27, ahora cambia a 127. Lo estoy calentando y le estoy aumentando el volumen. O sea, es como si yo tuviera un pedacito acá en un volumen y ahora lo pasé a un balón más grande. Aumenté el volumen. Y no solo eso, tenía 25, ahora lo calenté hasta 127. Y la pregunta es, ¿cuál es la presión? Porque te dan la presión inicial que es 1,2. ¿Cuál sería?
acá está la respuesta, ¿no? No lo he puesto como animación, ¿o sí? Tu audio. Sí. Voy a ponerlo como animación para hacerlo mejor, ¿ya? Un ratito, a ver. Sí, voy a tener que callar ese perro porque si no me va a malograr toda la clase. Tampoco los infiltrados. Ya, ahí, traten de hacerle ¿Cuánto me sale la respuesta? A ver, aquí lo tienen, creo, ¿no? Un ratito. Le das. Ahora sí. ¿Cuánto salió? ¿Están o ya se fueron? Acá está mejor en parte, ¿no? O sea, estaba haciendo mal las diapositivas. Entonces, mire, tenemos las condiciones iniciales, presión inicial, volumen inicial, temperatura inicial, y tenemos las condiciones finales. Me piden la presión final, que no la tengo. Acá están escribiendo, ¿eh? No puedo ver ahorita. Y las condiciones finales de volumen y temperatura. Entonces, hago la relación P1, B1, T1 sobre P1, B1, T2, ¿no? Algo así. Y lo despejo con la ecuación de los gases. Y sale 0,4. O sea, ¿qué significa? Miren, ha variado la presión, ¿no? Era una presión alta, ahora es una presión más baja. Ha cambiado todo, ha cambiado. Ha cambiado las condiciones iniciales a las finales, por lo tanto la presión también cambia, ¿no? Entonces, esta es la ecuación general porque varían todo, varían las tres variables. Presión, volumen y temperatura. Ya, entonces, y en este caso, mira, a ver, aquí lo hace. Quiero ver el chat. A ver qué me están poniendo ahí. A ver un rato. ¿Están por ahí? A ver, quiero ver el chat que pone. No los veo el chat. Ya, dice, proceso isobárico. Ya, esos términos isobárico, isotérmico e isocórico son lo que tenemos que familiarizarnos. Isobárico significa presión constante. O sea, si la presión es constante, yo la saco de la ecuación. Mira, acá de PBT, esta presión ya no la pongo porque pasa a dividir y va a seguir siendo constante. Entonces me quedaría B sobre T es una constante. Entonces, si es presión constante, B sobre T constante. Sería B1 sobre T1 es igual a B2 sobre T2. Eso es lo que tengo que hacer. Pues acá tengo B1 sobre T1 es igual a B2 sobre T2 porque la presión se elimina de esta ecuación de acá, ¿no? Entonces tiene que ser B1. Vamos a ver cuál es B1. Dice, al duplicar el volumen, significa que el volumen inicial era 1 y el volumen 2, o sea, el volumen final es el doble, ¿no? Sería 2B, por ejemplo. La temperatura aumenta, dice, aumenta en 360. La temperatura inicial era T y ahora sería T más 360. Aumentó. ¿Cuál es la temperatura inicial? Me dicen. Entonces, vamos a ver la ecuación. Creo que sí lo he puesto, ¿no? B sobre T es igual a 2B sobre T más 360. ¿Ves? El volumen aumentó. La temperatura aumentó. Y es lógico, ¿no? Porque es una ecuación entre BT, B sobre T, es directamente proporcional. Al aumentar el volumen, aumenta la temperatura, o viceversa, ¿no? Aumenta la temperatura, aumenta el volumen. ¿Cuál sería entonces este volumen inicial, que es el que no había puesto acá? Porque acá se ha duplicado, ¿no? Ah, pasó muy rápido. Ah,
Ah, temperatura inicial, pide la T, ¿no? El B se va, pues. Sería la temperatura a 360 Kelvin. O sea, en centígrados, ¿cuánto sería? A ver. 360 centígrados. ¿Qué tengo que hacer para pasar a centígrados? Restarle 273. Sí, pero hay que restarle ahora, ¿no? Sale 87 centígrados. 87 grados centígrados. Acá no le he puesto, pero ustedes ya pónganlo ahí porque como pide grados centígrados, acá 360 tengo que restarle 273 para transformarlo a centígrados. Cuando centígrados lo paso a Kelvin, le sumo. Cuando lo paso de Kelvin a centígrados, le resto, ¿no? 273. Entonces acá sería 87. No le he puesto, pero usted ya lo corrige. 87 grados centígrados sería la respuesta. Entonces, miren, estoy saliendo de una ecuación, voy a retroceder, de esta ecuación que está acá para ver todos los procesos. Cuando la presión es constante, desaparece. Cuando el volumen es constante, desaparece. Cuando la temperatura es constante, desaparece. Y queda solamente lo que me quedan las otras dos variables. Y tengo que relacionar, pues, ¿no? B inicial, temperatura inicial, con presión final, volumen final, temperatura final. Si me dicen que uno de ellos no es constante, entonces varían las tres, pues aplico esta fórmula general para los tres. Miren, cuando dice isobárico, isotérmico o isocórico, ustedes tienen que tenerlo siempre presente. Acuérdense, miren, le puedo hacer una relación acá en la pizarra para que se puedan acordar cuál es isotérmico, isobárico, isocórico, para que tengan como una regla mnemotécnica. Vamos a ver, voy a salir un ratito de la pizarra. ¿Se ve ahí la pizarra o salgo? Mejor lo voy a dejar un ratito. Sí se ve. Ya, miren, acá. Esto no es no es gay, es Gay-Lussac, por si acaso. Ya. Entonces, a esta Gay-Lussac, yo le voy a, mire, donde dice justo en la Y, le voy a eliminar este rabito. El rabito le quité. Me queda una B chica, una V, ¿no? Una V. ¿Qué significa Gay-Lussac? Volumen constante. Y el volumen constante es isocórico. O sea, cuando ustedes vean o escuchen o lean un enunciado, un problema que dice isocórico, entonces es a volumen constante y es la ecuación de Gay-Lussac. O si no, de repente le pueden decir, aplicando la ley de Gay-Lussac, pero Gay-Lussac hay una B chiquita, por lo tanto tiene que ser volumen constante. Ya. La otra es la de Boyle y Mariotte. Boyle y Mariotte. Creo que es así, Mariotte, con doble T. Ahí está. Miren, acá hay una T de Mariotte. T. ¿Qué significa? Temperatura constante. Acá sería temperatura constante. O sea, isotérmico. Porque temperatura viene de térmico, ¿no? Isotérmico. En un proceso isotérmico, la temperatura de esa fórmula PB sobre T desaparece. Solamente quedaría PB sobre PB. PB por PB, ¿no? Nada más. PB igual a constante. Y la otra es la Charles. Charles. Bueno, si volumen y temperatura ya lo tengo, entonces el otro tiene que ser pues presión constante, ¿no? O sea, por descartes, que es isobárico. Si es isobárico, la presión es constante. Entonces, acá en este caso sería pues, acá no, sería P sobre T constante, acá sería PB constante, y acá sería B sobre T constante. Estas tres. Pero las tres se derivan de PB sobre T constante. Las tres salen de una. Por eso, y esto sale de los gases, ¿no? Del pavo ratón. Entonces, es una sola ecuación que se está dividiendo en varias ecuacioncitas para complicarles la vida a ustedes, ¿no? Algo así. Entonces, lo que tienen que hacer ustedes es familiarizarse con estos nombrecitos y utilizarlos. Así como vimos que los gases hay que familiarizarse con los pesos atómicos, pesos moleculares, la tabla periódica, pues en este caso estos nombrecitos son tres nada más, hay que familiarizarse con ellos, ¿no? Y después ya va a ser más fácil todo, ¿no? Ahí está Charles, presión constante. Vamos a utilizar Charles. Hay un ejemplo, dice, 30 litros de un gas se encuentran a 27 grados centígrados. Si su temperatura aumenta en 400, es decir, aumenta 400 más, isobáricamente, isobárico, significa que es presión constante, ¿no? Entonces dice, ¿en cuántos litros varía su volumen? A ver, ¿quién lo hace? Creo que ya está la respuesta. A ver, no, no está la respuesta, ¿no? Sí está. Pero ¿cómo se ha hecho?
A ver, ¿qué hacemos? Con esta ecuación, B sobre T, pongo B1 sobre T1 es igual a B2 sobre T2. Eso es lo que tengo que hacer, ¿no? Y tengo que aplicar mi ecuación bien nomás, pues. O sea, tengo que poner los datos en la ecuación verdadera. Ahí está. La ley de Charles, tengo un volumen pequeñito, dice 30 litros, y yo tengo un volumen mayor, de repente, ¿no? Dice, si la temperatura aumenta. ¿Será esto correcto? Miren, que es B sobre T es directamente proporcional. Si tengo 30 litros a 27, si aumenta la temperatura, ¿aumentará el volumen o no? Dígame. ¿Aumentará? Profe, sale 14.1. Ya, pero primero respóndeme. Digo, si tengo 30 litros a 27 y la temperatura aumenta, ¿el volumen aumentará o no? Disminuye. Pero la temperatura aumenta de 27 hasta 27 más 400, ¿no? Aumenta. Entonces, si el volumen aumenta, si la temperatura aumenta, el volumen por lógica El tiene que volumen aumentar. disminuye. No, pero acá, si es isobárico, presión constante, entonces tiene que ser directamente proporcional. Aumenta la temperatura, aumenta el volumen. Al menos que me haya equivocado. Volumen 30, temperatura 300. Ah, claro, 300, ya. Finalmente de 300, que son los 27 grados centígrados, aumenta en 400 más, o sea, sería 300 más 400 sería 700 al final, ¿no? Volumen final, 700. Mire, si la temperatura aumenta, el volumen también tiene que aumentar. Y ahí sale 7 litros. Está mal esto, acá hay un error. Debe ser 30 litros. 70. 70, ¿no? Ahí lo 70. corrigen, pero voy a corregir acá. Apuntarlo acá. Esta es la respuesta de las 6, ¿no? Sale 70 litros, ahí me he equivocado. Sí, no es lógico que salga 7 litros, porque se supone que si aumenta la temperatura, aumenta el volumen, ¿no? Es lo que dice acá, ¿no? A mayor volumen, más temperatura, para que se mantenga la constante, ¿no? Es la ley de Charles. Entonces, sí, es lógico, miren, si yo aumento la temperatura, el volumen tiene que expandirse. Eso es lo que pasa también con el balón de gas que yo les digo. Si aumento la temperatura y aumenta la presión también, el volumen tiende a aumentar. Va a llegar un momento en que ya no aguanta tanto la presión, que el gas se expande y ocupa el volumen que debería ocupar, ¿no? Que es casi todo lo que encuentra, ¿no? Y explota, ¿no? Entonces, sí es lógica la ecuación. Hago una pregunta hasta aquí. Miren, estamos utilizando las mismas ecuaciones de gases para todo, ¿no? Y esta es la otra ley de los gases, de los gases, que es la de Gay-Lussac, que se deriva también de la general, ¿no? Dice, se tiene un gas a 33 negativo y se calienta hasta 27, de menos 33 a 27. Estaba frío, ahora está un poco más temperatura normal. Y así a 10 atmósferas de presión, sufriendo un proceso isométrico, o sea, o isocórico, es lo mismo. Acá es Gay-Lussac, significa que es volumen constante. ¿Cuál es la presión inicial? O sea, se supone que al final tiene 10 atmósferas. Entonces, igualito, aplicamos una ecuación, ya no esa, sino la de Gay-Lussac, que es P sobre T es igual a P sobre T. P sobre T es constante. Entonces, si tengo la presión, que es inicial, que no la conozco, y la temperatura inicial, que es menos 33, esto lo tengo que llevar a grados Kelvin, ¿no? Igual tengo la temperatura final y tengo la presión final, me piden la presión inicial, ¿no? Y se calienta hasta 27 y 10 atmósferas, o sea, la presión no me la da, ¿no? Inicial. Ahí está, esa es la famosa ecuación de Gay-Lussac. No, sí, de Gay-Lussac, volumen constante. Miren que no aparece el volumen, ¿ah? Como si el volumen es constante, no tiene que aparecer. Entonces aplico mi ecuación y me sale temperatura 240, que es 33 negativo más 273. Miren, acá tengan cuidado porque es menos 33. Más 273, 240. Presión inicial no la conozco. Temperatura final, sí, sale 27 más 273, 300. Y la presión final es 10 atmósferas. Ahí tengo todo, lo reemplazo y me sale la ecuación. Me sale que la presión inicial era 8. También es lógico que se mantiene la proporcionalidad, mire. Presión 8, temperatura baja. Si la temperatura aumenta, la presión tiene que aumentar. 10, ¿no? De 8 pasó a 10, la temperatura pasó de 240 a 300. Aumenta uno, aumenta el otro, ¿no?
O sea, son directamente proporcionales. Esta ecuación de Gay-Lussac y la de Charles, hay una proporcionalidad directa. Pero con la otra no, con la ley de Boyle y Mariotte es inversa, ¿no? Creo que es la siguiente. Vamos a ver si es. No, esto ya es otra cosa. Estamos hablando de mezcla de gases, ¿ves? A ver, no nos va a dar tiempo de hacer todo, creo. 1 y 12. Bueno, vamos a tratar de terminar todo. Entonces, eso con respecto a gases. No sé si hay alguna pregunta. O sea, es una sola ecuación que deriva de varias ecuacioncitas. En realidad son como 4 o 5 ecuaciones. Pero hay que familiarizarse. Primero con las unidades. Segundo con las moles, unidades químicas. Y tercero con una ecuación y derivar. Y estos nombrecitos, acuérdense. Isocórico es esta ecuación. Volumen constante. O temperatura constante, pues no aparece acá. Presión constante no aparece acá. Volumen constante no aparece acá, ¿no? Pero ¿de dónde deriva? De acá, de la ecuación general. Entonces, de aquí. Si me dice que esa presión constante, pues eliminen la presión. Y hagan la ecuación BT igual a BT. B1T1 es igual a B2T2. Es igual a B3T3. Y así, ¿no? Pueden hacer varios procesos. O sea, imagínense un poquitito de que tienen un gas encerrado y ahora el volumen lo expanden, o de repente le dan temperatura, o de repente le presionan, o sea, hacen varios cambios en ese gas. Si hacen un cambio de los 3 que puede haber, de presión, volumen y temperatura, pues todo va a cambiar. Ya no va a tener la misma presión, la temperatura puede aumentar, puede disminuir, etc., ¿no? Es más, yo les diría que si yo tengo un gas, lo que pasa en la refrigeradora, que es el gas freón que está detrás de la refrigeradora, y yo le quiero que ese gas se enfríe, lo que tengo que hacer es que el volumen aumente. Y ese gas freón que ustedes tienen en la refrigeradora, no sé si escuchan ustedes cuando el motor comienza a hace y después ya se paraliza el sonido, después cada cierto tiempo hay un sonidito en el motor. Es porque el gas que está comprimido en un balón pequeñito, lo dejan que se expanda. Se expande tan rápido y va por todas las tuberías, y al expandirse, ¿qué hace? Se enfría. Y enfría todo lo que está a su alrededor, que en este caso es la refrigeradora. Por eso la refrigeradora está fría, porque el gas se ha expandido. Pero después pasa a la compresora, y la compresora lo vuelve a comprimir, y hace el proceso distinto, ¿no? De lo que se expandió, ahora se comprime y el volumen disminuye. Por eso el motor en la parte de atrás es caliente, porque se está comprimiendo el gas y por lo tanto aumenta la temperatura también. Espérate un ratito, vamos a ver qué me están escribiendo. Dice Mauricio Rapray: profesor, disculpe, tengo cita en el médico. Luego ya, bueno, está bien. Puede salir. Ya. Entonces, para tenerlo presente. Entonces, sí es lógico, ¿no? Esta ecuación. Es lógica. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta, pues, hacer lo que les digo, las ecuacioncitas, y tratar de hacer lo máximo de problemas que puedan familiarizarse con eso. Este es otro tema, ya es mezcla de gases. O sea, cuando yo tengo un gas o una mezcla de gases, la ecuación es la misma. Pero este es otro tema, que es mezcla de gases. Si yo tengo un gas y lo mezclo con otro, automáticamente las características de esa mezcla cambian, ¿no? En primer lugar, cambia porque las moles ya han aumentado, y por lo tanto hay un porcentaje de un gas con respecto al total. Y ese porcentaje expresado, no en porcentaje, sino expresado como fracción, es la fracción molar. Vamos a ver, acá está la famosa fracción molar, ¿no? Fracción significa que es una división, pues, de una cosa con respecto al total. Es moles de un componente de la mezcla entre las moles totales, y si yo quiero expresarlo por 100, sería porcentaje molar, ¿no? Algo así, que es como porcentaje de aritmética, algo así. ¿Ya? Entonces acá tengo que relacionar moles de un componente entre moles totales. Entonces, si yo tengo varios gases, pues uno de esos gases tiene una cantidad de moles, y el total de moles sería una cantidad distinta, y la relación, o sea, la división entre moles de un gas entre moles total, esa es la famosa fracción molar. Y la presión parcial es, miren, es la fracción molar multiplicada por la presión total del sistema. O sea, imagínense un balón o un recipiente cerrado donde hay 3 gases distintos: nitrógeno, oxígeno, argón, por ejemplo, ¿no? Cada uno tiene su cantidad de moles, por lo tanto tiene una fracción molar cada uno. Y también todo el sistema tiene una presión en donde ustedes pueden medirlo con un manómetro y decir: hoy todo está a punto de explotar este balón. ¿Por qué? Porque hay 3 gases mezclados ahí, ¿no? ¿Cuál sería la participación de uno de ellos en el total de la presión? Esa es la presión parcial. O sea, qué presión está aguantando todo el recipiente con respecto a uno de los 3 componentes que puede haber. Entonces, eso es mucho palabrerío. Vamos a hacer un ejemplo. Acá dice: se mezcla 20 gramos de argón con 48 gramos de metano.
Dice, hallar la masa molar, que es una formulita, no sé si la he puesto por ahí. También la tienen en la clase de la semana 2, creo que es esa formulita. Entonces, necesito las fracciones molares. A ver, pero no tengo no tengo moles, tengo masas. Tengo que transformar a moles. Entonces, argón, su peso es 40. ¿Cuántas moles habrá acá? ¿Cuántos? ¿Quién me dice? Ahí está Mayerly Silva también. Ha entrado tarde, ¿no? ¿Cuántas moles hay? Miren, el argón tiene un peso atómico o peso molecular de 40 gramos por mol. Y en 20 gramos, ¿cuántas moles hay? 2,4 mol. A ver, si el peso es 40 gramos por mol, 40 gramos es un mol, 20 gramos, ¿cuántas moles son? 0,5. 0,5, media mol, ya. Y el metano tiene un peso de, a ver, CH4, ¿cuál es el peso del metano? Peso molecular. CH4. ¿Cuántos haber puesto por ahí? Había puesto, Patrick, 3. 3 moles. 36. A ver, carbono es 12. 16. O sea, si 16 gramos es un mol, 48 gramos tendría que ser, ¿cuántas? 3 moles. Patrick ha dicho 3 moles y sí es 3 moles. Entonces, en esta mezcla tengo media mol de argón y 3 moles de metano. ¿Cuántas son las moles totales? 3,5. 3,5, 3,5. Entonces, la fracción del argón en moles, la fracción molar sería 0,5 entre 3,5. Y el otro sería 3 entre 3,5. Eso es todo. No hay nada del otro mundo. O sea, pero necesito transformar masa a moles, así como en la primera parte que hemos visto, ¿no? Moles de argón, 20 entre 40, 0,5. Moles de CH4, 48 entre 16, 3 moles. Por lo tanto, las moles totales son 3,5, ¿no? Ahí están los 3,5. Y las fracciones serían 0,5 del argón entre las moles totales, que es 3,5. Y la otra es fracción molar de metano, 3 entre 3,5, 0,86. ¿No? Esas son las fracciones molares. Por lo tanto, esto es importante para hallar la masa molar, que es una formulita que la tengo que poner ahí. Masa molar es la fracción molar por el peso molecular de un componente, más la fracción molar del otro por el peso molecular del otro componente. Mira, sería, el peso del argón es 40, ¿no? Sería su fracción molar por su peso, más su fracción molar del otro por su peso. Es la fórmula del peso molecular de una mezcla. Es como hallar una mezcla, la densidad de una mezcla, un porcentaje, no sé, número que tiene que ver con promedios aquí, no más que todo. Es como en el examen de ustedes, ¿no? Yo les digo, les voy a tomar una práctica que tiene peso 1, otra práctica de peso 1 y el examen bimestral que tiene peso 3. Entonces, si yo me saco 14 en la primera, pongo 14 por 1. El otro me saco 16, 16 por 1. Y en bimestral me saco 12, 12 por 3, algo así, ¿no? O sea, para ver un promedio ponderado, le dicen a esto. Es igual, es lo mismo, es promedio. Es un promedio de un peso molecular de una mezcla, en este caso salía 19, miren. El argón tiene un peso de 40, el metano tiene un peso de 16, pero la mezcla tiene un peso molecular de 19,36 gramos por mol. ¿Qué significa? Que en esta mezcla, si yo tengo 19,36 gramos, hay un mol de mezcla, que puede ser un poquito de uno y un poco de otro, pero hay un mol en total. Va, eso sirve, ¿no? También les pongo ahí porque estas son preguntas típicas de exámenes de universidad. Le dicen cantidad de un gas, cantidad de otro gas, y le dicen cuál es la masa molar, o sea, el peso molecular de la mezcla, ¿no? Y tienen que hacer como un promedio ponderado, así, ¿no? Otro problema es este que siempre viene también. Dice, en un sistema que contiene 28 gramos de nitrógeno, 8 gramos de hidrógeno, 64. Bien, tengo 4 gases acá, nitrógeno, hidrógeno, oxígeno y CO2. La presión total es 2,4 atmósferas, allá la presión parcial del hidrógeno. Bien, acá tenemos que trabajar bastante. A ver, vamos a ver qué están escribiendo en el chat. Dice, no hay nada, ¿no? Entonces, tengo 4 gases, entonces tengo que tener moles de todo. O sea, hay que hacer las moles de todo. Necesito las moles de todo. Para eso necesito los pesos moleculares. Y para eso necesito la tabla periódica. O si no, tienen que darle el dato de los pesos atómicos, ¿no? Vamos a ver, dice, moles de nitrógeno. Dice, nitrógeno, el peso molecular es 28. Por lo tanto, 28 gramos es un mol, ¿no? 8 gramos de hidrógeno. El hidrógeno tiene un peso molecular de 2. Por lo tanto, 8 gramos serían 4 moles.
El oxígeno, ¿cuál es el peso del oxígeno? O2. ¿Cuál es el peso? 32. 32. Entonces 64 gramos es 2 moles. ¿Ya? Y el CO2, su peso molecular es 16 más 32, 44. Entonces 44 gramos hay un mol de CO2. ¿No? Total de moles acá de esta mezcla es 1 mol de nitrógeno, 4 moles de hidrógeno, 2 moles de oxígeno y 1 mol de CO2, total es 8 moles. Por lo tanto, si las moles totales son 8, las fracciones molares tendrían que ser dividir moles de un gas entre moles totales. Me interesa solamente la del hidrógeno. ¿Cuál sería la fracción molar del hidrógeno? Moles de hidrógeno entre moles totales. 4 entre 8 sería 0,5, ¿no? 0,5. Pero no me piden la fracción molar del nitrógeno, me piden la presión, y la presión parcial es la fracción por la presión total. Y la presión total es 2,4 atmósferas acá, ¿no? 2,4. Entonces, su fracción, que es 0,5 por 2,4. Y eso es todo, miren, 0,5, que es la fracción, por su peso, por su presión total, que es 0,4. Si me hubieran pedido cuál es la presión del nitrógeno, hubiera puesto 1 entre 8 por 2,4. O sea, 1 entre 8, que es la presión molar, por 2,4. Y me hubiese salido otra presión. Entonces, esta presión, ustedes dirán, ¿pero qué cosa significa presión parcial? Significa que en esa mezcla, el gas hidrógeno solamente está haciendo una presión de 1,2. Los otros gases tienen otras presiones, pero la suma de todo es 2,4 atmósferas. Imagínense un recipiente que está a punto de reventar, ¿no? Entonces yo les digo, toda esta presión es porque hay 4 gases que están encerrados ahí. Hay que liberar uno de ellos. ¿Cómo hacemos? Sacamos uno para que queden los otros 3, cosa que ya la presión disminuye, pues, porque cada uno está haciendo una presión independiente, y la suma de los 4 me da la presión total, que es 2,4 atmósferas. Entonces, si esta es la presión total, es por culpa de esas 4 que están ahí, ¿no? Si hubiese un gas, de repente no hubiera habido tanta presión. Como hay 4 gases y cada uno tiene sus mezclas y sus masas y sus moles, entonces la presión tiene que ser muchísimo mayor, pues, se suman todas. Entonces, así más o menos es el problema de mezcla de gases, que sí hicimos un poco, pero ojalá que lo practiquen un poquitito y lo traten de entender, pues, porque, como les digo, todos estos son temas que son importantes. Quiero ver un ratito quiénes están. Hay 17 ahora, ¿no? Siempre bajan y suben, ¿no? Ah, ya se fueron algunos. No lo veo a Fernández. No, hasta Fernández sí entró. Ah, ya. Entró un poco tarde, ¿no? Sí. Quería ver quiénes están entrando para tomarlos en cuenta. Aunque está grabado esto, ¿no? Taco también está ahí. Fernández, ¿estás ahí? Ah, ¿estás? Sí. Ah, pero no tiene, parece que no tiene micrófono. Ah, profe, yo estoy desde el inicio. Ah, ya, sí, pero habrás entrado un poco después, ¿no? Ya. Pero, ¿alguna pregunta? De repente hay algo que no se entienda. En primer lugar, vamos a ver la hora. 1:25. Faltan 5 minutos. No vamos a terminar. Nos quedaremos un poco más, pues. Ustedes. Ah, ya, muy bien. Sí, yo creo que algunas personas han hecho sus tareas y no han tenido problemas con esto. Este problema vino también en una de las tareas y, bueno, no he visto muchas tareas hechas, pero las pocas que vi, algunos no lo han hecho o algunos lo han hecho mal y otros sí lo han hecho bien. Esto es con respecto al estado líquido. Esta gráfica representa a una variable presión con respecto a la temperatura. O sea, hay líquidos, en el estado líquido, que son bien fáciles de vaporizarse. En el caso del alcohol, por ejemplo, ustedes echan alcohol y se evapora rápido, ¿no? En el caso del éter es muchísimo más rápido. Eso lo utilizan los chicos que juegan pelota, los jugadores de fútbol, cuando se golpean la pierna o les patean, lo primero que hacen es echar un poco de éter para que enfríe esa zona, o sea, enfríe el músculo, o sea, que se ha golpeado, y al final desinflame rápido o le pase por lo menos el dolor. Pero si yo le echo agua no va a pasar nada. El agua podría calmarme un poco, pero no me va a desinflamar. La diferencia entre estos 3 líquidos es de que uno se evapora muy rápido. Miren, a 34 grados ya hierve, ¿no? A 34 grados centígrados. Mientras que el alcohol hierve a 78 y el agua hierve a 100. Entonces, el que tiene menor punto de ebullición, ese se evapora bien rápido.
Por eso, miren, 34, comparado con nuestra temperatura que es 37 aproximadamente de nuestro cuerpo, 36,5, 36,7, ¿sí? 34 es por debajo de nuestra temperatura. Por lo tanto, si yo pongo en contacto éter con mi piel, o con la piel de mi pierna, por ejemplo, que me he golpeado, automáticamente va a hervir, porque tiene una temperatura por encima de ese punto de ebullición. Por lo tanto, el éter a 25 grados está vaporizándose fácilmente. Es un líquido volátil, se hierve rapidísimo también. El alcohol, por supuesto que también, pero es un poco menos que el éter, ¿no? El alcohol no se podría utilizar en una cancha de fútbol porque, en primer lugar, de repente es parte del dopaje. Si ven ahí que ahí tienen alcohol dentro de esta persona que lo ha inhalado con tanto que ha echado, es probable que lo puedan descalificar. Y el agua no nos serviría mucho, ¿no? Tendría que mojarse y todo eso. Entonces, el éter se utiliza bastante en las canchas de fútbol. Entonces, aquí con respecto a esto, dice, los puntos de ebullición del éter es muy bajo comparado con el alcohol y comparado con el agua. En la volatilidad, el éter es más volátil porque se evapora muy rápido. Lo que se evapora muy rápido es volatilidad. Dice, punto de ebullición normal del agua es mayor que el éter etílico. Sí, acá se nota, mira. La ebullición coincide con la presión que es 760 milímetros de mercurio. A 100 grados el agua hierve, pero a 78 hierve el alcohol. Por lo tanto, el punto de ebullición del alcohol es menor. El agua es mayor, ¿no? Esto sí es verdadero. Con respecto a las intensidades de las fuerzas intermoleculares, ya. Cuanto más fuerte se une un líquido internamente, es más difícil de que pueda hervir, o sea, que pueda separarse y pasar a la fase gaseosa, ¿no? Entonces, en este caso, el que tiene más fuerza de unión es el agua. Y acá lo he puesto al revés. Por lo tanto, acá esto es incorrecto. El agua tiene muchísimo más fuerza de atracción una con otra y por lo tanto hierve a más temperatura. Necesito darle mucha temperatura para que puedas pasar el agua de líquido a gas, mientras que con estos no, es más facilito. Entonces las intensidades de fuerzas intermoleculares en el agua son mayores. Esto es falso acá. Respecto a la presión de vapor, la presión de vapor es el vapor del líquido que se está evaporando poco a poco. No necesitas hervir agua para que haya vapor de agua en la atmósfera. O sea, el agua, por ejemplo, hierve a 100, pero ahorita en este momento hay humedad en el aire. ¿Por qué? Porque el agua se está evaporando constantemente. Evaporar significa a cualquier temperatura. Hervir es a 100 grados, ¿no? Entonces, hay presión de vapor de agua en el aire. Acá en Lima es muchísimo más grande que en la sierra, que es muy poco presión de vapor, o sea, es más seco el clima y por lo tanto es distinto a las condiciones, ¿no? Respecto a la presión de vapor de una determinada temperatura, por supuesto que el que tiene menos punto de ebullición, el que está a punto de hervir más fácilmente, tiene más presión de vapor. Pues. El éter es mayor que el etanol y que el agua. Acá la presión del éter es mayor. El etanol es mayor y el agua es un poco mínima, ¿no? Es muy poca agua, pero sin embargo esta agua, poquísima agua que hay en el ambiente, nos enferma de los pulmones, nos da neumonía y hay mucha gente que está resfriada con las narices tapadas y todo eso. La humedad del agua, ¿no? Entonces, los otros no, porque el etanol y el éter, si se evaporan, pues se evaporarán en ese momento donde están ahí se sentirá su efecto, ¿no? De vapor. Pero generalmente la gente no está con alcohol que está suelto para que todo el mundo se contamine de alcohol, ni con éter, ¿no? Son compuestos químicos, son escasos comparados con el agua, que es abundante. A presiones mayores de una atmósfera, el éter hierve a más. Claro, si yo tengo una presión mayor que la atmosférica, todo líquido hierve a más temperatura, cualquiera. Es más, en las ollas a presión, le pongo una tapa de presión para que cuando el agua hierva y no hierva a 100, sino hierva más de 100. ¿Y por qué? Porque hay algunos alimentos que se cocinan muy fácilmente, más de 100 y mejor. Hay otros que no se cocinan a 100 grados centígrados y entonces saben feo cuando se cocinan. Y en la sierra, que la presión no es 760 sino menor, entonces si yo quiero hacer mis frijoles en Huancayo, o en Huancavelica, o en Puno, El bicarbonato. ¿ah? No, me sale crudos porque el agua hierve de repente no a 100, sino a 89 grados o a 90 grados. Y a esa temperatura mis frijoles no se cancochan, no se cocinan. Lo pongo otro líquido, el alcohol, y me contamino con alcohol. No puedo, tiene que ser con agua. Entonces, ¿qué necesito? Necesito tener más presión que la que hay en la sierra. Entonces, me compro mi olla a presión y ahí me aseguro de que los frijoles van a hervir a más de 100. Y si hierven a más de 100, entonces sí se cocinan bien. Pues en la sierra, por eso es que en la sierra ustedes comen arroz y el arroz no es tan rico.
No es más, la gente ni come arroz porque no sale crudo. No hay frijoles tampoco. ¿Por qué? Porque no se cocina. Tendría que tener una olla a presión para cocinar los frijoles. A cambio, en la costa, en Tumbes, en Piura, en Lambayeque, frijoles con cabritos son riquísimos porque los cocinan muy bien. Porque la temperatura no necesita, a 100 grados es suficiente, ¿no? Pero en la sierra hierve a menos de 100. Entonces, a mayores presiones, el agua hierve a más temperatura. A menores presiones, hierve a menos temperatura, ¿no? Por lógica. Si yo bajo la presión, le quito aire a un recipiente, el agua hierve a menos de 100. Entonces, ya esto es lo que da la respuesta, ¿no? No sé cuál será la respuesta aquí, ya como lo que le he dicho, puede ser la respuesta. Entonces, aquí está, verdadero, falso, verdadero, verdadero. Es la D nomás, ¿no? Yo creo que estaría falta bastante. Ya eso es lo que vimos la última vez de solubilidad. Ya ustedes lo repasan porque si no nos va a faltar mucho tiempo. Traten de hacerlo. Y este es lo último que vimos de soluciones. Esta es solubilidad. Ahí tienen las respuestas, traten de hacerlo. Yo quiero llegar al último, que es el número 13, para recordar un poco lo que es las soluciones número 2, ¿no? La parte de soluciones. ¿Cuál es el porcentaje de masa de una solución de cloruro de sodio que contiene 19 gramos de sal en 175 gramos de solución? Bien, porcentaje en masa es masa de soluto entre masa de solución por 100. ¿Se acuerdan de esa formulita que ya sencillita, no? Entonces, este es facilito. Acá es masa del soluto entre masa de solución por 100. La masa del soluto es 19. Disuelta en 175, que es la masa de la solución, por 100 para que sea porcentaje, ¿no? Al final me sale 10,9% masa. Pero en este ejercicio de 10,9 masa en masa, me dicen que lo transforme a molaridad, normalidad y molaridad. A ver, para terminar ya con esta sesión, porque ya nos hemos pasado el tiempo ya. Sí, hemos pasado 4 minutos. Rapidito. Entonces, como les decía en el ejercicio de la semana pasada, no me dan nada más que el porcentaje masa-masa. Y como tengo las masas de los solutos y de la solución, pues yo tomo una masa cualquiera. Por ejemplo, yo tomo... mira, acá tengo la masa, ¿no? Tengo moles de soluto, que es moles de la sal. Es igualito como hemos estado viendo en gases, ¿no? Necesito el peso molecular del cloruro de sodio. 23 más 35,5 es 58,5. Tengo la masa entre peso molecular, me da las moles, ¿ves? Moles de soluto. Necesito las moles de soluto. Y tengo acá 175 gramos de solución. Y me dice que la densidad es 1,1. Tengo la masa y tengo la densidad, puedo hallar el volumen de la solución. A ver, volumen sería masa entre densidad. Tengo el volumen de la solución, que lo necesito tener en litros para hallar la molaridad, ¿no? Entonces, moles de soluto entre volumen de solución en litros, lo divido y me sale la molaridad. Ahí está, 2,01. La molaridad y la normalidad serán iguales. Miren que es cloruro de sodio, es carga No. 1. Sí, en este caso sí, porque es sodio más 1, cloro menos 1. Entonces, teta es igual a 1. Acá es igual, molaridad y normalidad es lo mismo. No lo he hecho los demás. La molaridad la podemos hacer también, porque es moles, que ya lo tengo, entre kilogramos de solvente. Miren, si tengo 175 gramos de solución, a ver, para que lo hagan también en su casa, y tengo 19 gramos que son de soluto, ¿cuál es la masa del agua nada más? Tengo 19 disueltos en 175 gramos. La masa de agua, ¿cuánto sería? A ver, rapidito. 19 gramos disueltos en 175. 19 es soluto, lo demás es agua. Sería la diferencia, ¿no? Sería 56 gramos de agua. 156 gramos de agua a kilos sería 0,156 kilos de agua. Divido las moles entre los kilos de agua y me sale la molaridad, ¿ves? Entonces, hay cuestión de práctica. Nos ha ganado el tiempo, así que mejor vamos a terminar. Esto es la ficha, ustedes traten de hacerla. Mire, son repasos de lo que estamos haciendo. Algunos están repetidos, creo que 1 o 2 nomás, los demás no. Son 8 preguntas. ¿Nos puede dar nada más la respuesta de cada uno para saber si están bien o no? A ver, no sé si las tengo. Creo que sí las tenía, pero ahorita no las tengo a la mano. Si no, yo las mando pues en el... A ver, ¿dónde lo puedo mandar? ¿No hay un contacto del quinto de secundaria? No hay, ¿no? Creo que la tenía, a ver si tienen, pero es que no la... Yo las hice, pero no las he apuntado en ningún sitio.
Pero mándenla nomás ustedes. Ya yo veo si se han equivocado, y ahí les corrijo, pues, ¿no? Les digo, en esta parte está así, está así, no sé. Pero, traten de hacerlo. Bien, son estas 4 y estas otras 4 que están acá. Me las mandan y vamos a ver si es que tenemos algún día para recuperar más que esto, ¿no? Entonces, yo imagino que ustedes están saturados de tareas, ¿no? Así que vamos a cortar porque ya tienen que almorzar también. 14 quedaron, ¿no? Poco a poco se me estoy yendo. Ya. Entonces, ya ahí les dejo esa tarea. Traten de hacerlo. Miren que hoy día es jueves, mañana viernes. Si lo hacen para mañana viernes, lo voy a considerar dentro del bimestre, porque el bimestre tenemos que entregar mañana. Así que traten de hacer, aunque sea algo. Y, bueno, las primeras partes especialmente que son más sencillas, ¿no? ¿Toda la ficha la presentamos? Sí, ¿Toda? las 8 preguntas que les he dado, sí, traten de hacerlas. Mira, ahora ya no les he dado el tiempo para... Les podría dar un alcance rapidito, a ver. Por ejemplo, voy a participar un ratito voy a darles la pantalla y les voy a ayudar en algo, a ver, para que tengan una idea. Miren, acá en la primera dice, calcular el volumen de 6,4 moles. Tengo las moles, N, de un gas a 210. Esto es temperatura, pásenlo a Kelvin, más 273. Y 3 atmósferas, la presión. Miren, tengo volumen, presión y temperatura. Y el R que es 0,082 y me dicen calcular el volumen. Tengo moles, temperatura y presión. Hagan PV igual a nRT y le sale. Esta es la respuesta. En densidad de gas, acuérdense que la densidad es presión por peso molecular entre RT. A ver, ¿qué datos tengo acá? El peso molecular del nitrógeno, es facilito, pues N2, que sería 14 por 2, 28. 27 lo paso a temperatura Kelvin, le sumo 273. La presión está en atmósferas, no hay problema, no hay nada que hacer. El peso molecular del nitrógeno ya sabemos que es 28, temperatura, presión, no necesito nada. LR, que es 0,082, reemplacen la fórmula de densidad, que es P por peso molecular entre RT, y le sale aquí la respuesta en gramos por litro. No, respecto al otro de aquí, a ver, vamos a ver acá. Dice aquí en el número 3, dice, en un recipiente se coloca 112 gramos de nitrógeno. Nitrógeno, masa no me sirve, necesito hallar moles, pero el peso molecular de nitrógeno es 28. Entonces, si 28 gramos es un mol, 112 gramos, ¿cuánto será? Moles acá. Acá también tengo moles de oxígeno, porque el oxígeno es 32. Moles de oxígeno, moles de nitrógeno. Y tengo la presión total, que es 1,22. Ahí en las fracciones molares de cada uno, pero me pide el oxígeno. Ahí en la fracción molar del oxígeno, nada más, oxígeno. Entre moles de oxígeno, entre moles totales, por 1,22, y esa es la respuesta. Acá hay algo parecido, dice, un camión cisterna transforma gas propano, acá está, C3H8. Miren, propano, tengo que dar el peso molecular. Con este peso molecular ya tengo, si tengo masa, tengo que transformar a moles, ¿no? 15 grados centígrados y 8 atmósferas de presión. En el trayecto dice que la temperatura aumenta. Entonces no necesito peso molecular. Tengo que hallar PBT es igual a PBT, acá. Temperatura, presión, dice, determine la presión final del interior de cisterna. Si es un cisterna, es un camión que está cerrado, el volumen es constante. Entonces apliquen la fórmula de volumen constante. Sería P sobre T es igual a P sobre T. Apliquen eso y sale. Pero tienen que poner temperaturas a Kelvin. Y la presión ya está correcta, no es en atmósferas. Así que eso sí está bien. Y con respecto al 5, a ver, dice solubilidad. La solubilidad vimos que es una cantidad, si ustedes ven en la tablita de solubilidades, acá dice, la solubilidad de nitrato de potasio es 43 gramos en 100 mililitros de agua a 25. Mira, si 43 gramos se disuelven en 100 mililitros de agua, en 3 litros, ¿cuánto está disuelto? Es una relación. Si 43 están disueltos en 100, ¿cuánto se disolverá en 3000, que son 3000 mililitros? Hago una regla de 3 y sale. Acá también es isobárico, significa que la temperatura, la presión es constante, por lo tanto sería B sobre T es igual a B sobre T. Acá, en el número 6, ¿no? Acá, isobárico, presión constante, sería B1 sobre T1 es igual a B2 sobre T2. Así lo hace. Acá ya es un poco más sencillo. Gramos de esto, necesito moles, porque es molar. Entonces, si este es el peso del hidróxido de sodio, es 23 más 16 más 1, 40 gramos, es un mol. ¿Cuántas moles serán 6 gramos? Hay a los moles acá. Y esto lo transformo a litros y lo divido. Moles entre litro y ya está. Igual acá, ¿no? Pero tengo que transformar el molar a porcentaje masa y masa.
Si tengo 300 mililitros acá, pues agarren los 300 mililitros de solución con esta densidad, ahí en el volumen de la solución, no, yo tengo el volumen, ahí en la masa de la solución, tienen la masa de soluto, dividan masa de soluto entre masa de solución por 100 y ya está. ¿Ves? O sea, esto es un poco práctica más que todo. Por eso, háganlo. Equivóquense aquí, mándenme respuestas, pero traten de hacerlo. Y si ven alguna de estas respuestas, pues esa es, ¿no? Y si no ven alguna, de repente alguna cosa por ahí se han equivocado, y pregúntenme. Ahí está en mi WhatsApp. Pregúntenme, porque preguntando sé qué están haciendo. Si no hacen preguntas, puedo asumir que lo han entendido todo o que no han entendido nada. Así que no me voy a quedar con esa primera, pensar que no han entendido y que no van a hacer nada. Así que hagan, equivóquense. Y ahora sí tengo que cerrar esto. Mira, nos hemos pasado tantísimo. Ahora sí me va a matar el coordinador. Ya, entonces termino la reunión. Ya, cualquier pregunta me mandan. Y las tareas también me las mandan. Lo más pronto posible sería mejor. Pero hagan, pues. Me imagino que están con bastante tareas, ¿no?